Denle un aplauso. Pueden tomar su asiento, hermano. Reciba saludos de los pastores, hermanos. Como ustedes sabrán, fueron invitados a la iglesia de Shekinah y dejaron saludos para todos ustedes. Ellos también fueron a compartir la palabra y yo creo que también ya se están gozando con la palabra que Dios les dio. Hoy el tema que vamos a ver o que Dios nos va a dar es la fe. La fe, hermanos, que es tan importante en nuestras vidas. La palabra de Dios dice que sin fe no podemos acercarnos a Dios. Sin fe no le agradamos. Y la fe, hermanos, es la que nos mantiene de pie. La fe es la esperanza que tenemos en nuestro Dios. Que aunque no lo veamos, confiamos en Él. Tenemos toda la confianza en Él. Esperamos en Él, hermanos. El ciclo, como ustedes verán, hoy empezamos un nuevo ciclo que se llama Convicción Verdadera. Así se llama el tema, como ustedes ven, este mes de julio. Ese va a ser el tema que vamos a ver, Convicción Verdadera. Y el tema que vamos a ver hoy se llama Auténtica Fe. Y vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Hebreos 11:1. Amén. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Amén. Amén, hermanos. La palabra de Dios dice así: la fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén, hermanos. Aquí la palabra de Dios nos dice que la fe es la certeza. Esta palabra de certeza, investigué que quiere decir la seguridad. La seguridad de lo que esperan, o sea, de lo que estamos pidiendo. Estamos pidiendo a nuestro Dios en nuestra fe. Dice entonces, es pues la fe, la seguridad, poniéndole en lugar de certeza, la seguridad de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. De nuestras necesidades en la convicción, hermanos, es lo que pedimos en nuestra fe, creyendo en nuestro Dios, pero que esa fe debe ser verdadera, hermanos, no debe ser fingida. Nosotros confiamos en nuestro Dios y exactamente por fe estamos aquí, porque creemos que nuestro Dios es el que nos ha llamado. Por fe, hermanos, sabemos que la fe en Cristo es verdadera y que a través de nuestro Señor Jesucristo hemos creído en Él y Él nos ha llamado. Y estamos aquí en la casa esperando de sus promesas. Entonces les decía que Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hermanos, la fe es creer, es aceptar, es recibir lo que estamos pidiendo, pero en el ámbito espiritual es la confianza total que le tenemos a nuestro Dios, que no vemos las cosas, pero en el ámbito espiritual, hermanos, ya Dios nos las dio. Estamos creyendo en esas promesas que Dios prometió y Él las va a cumplir en su voluntad. Pero que esa fe, hermanos, tiene que ser verdadera y tenemos que llevarla a nuestro Dios para que sea fortalecida, porque la fe, hermanos, en nuestras actividades, en nuestra situación del diario vivir, la fe baja, hermanos. Se nos ha dado una porción de fe. Ahorita vamos a ir a esa cita, pero se nos ha dado una porción de fe. Pero esa porción de fe, hermanos, tiene que ser alimentada, tiene que ser activada.
Dios ya nos las dio, pero tiene que ser renovada, se puede decir, todos los días. La fe debe portarse con nosotros a diario. Creo que del diario, hermanos, necesitamos de nuestro Dios, y esa fe es la que nos va a sostener, la que nos va a dar esa fuerza, esa fe, esa convicción para seguir creyendo en nuestro Dios. Aquí tengo en mis apuntes, dice, es confiar profundamente en Dios, es tener una promesa escrita y que confiamos y que va a ser efectiva. La fe nos permite ver las promesas de Dios, porque para nosotros, para nuestros ojos físicos, no son visibles. Pero este es en el ámbito espiritual, hermanos, una vez más. La fe es esperar, confiar en nuestro Dios, y vamos a recibir en Él. Aquí tengo un ejemplo que encontré, dice, la fe es como un telescopio que nos permite ver más a profundidad que ver a simple vista. La fe nos va a llevar a ver, hermanos, las cosas más de que el ámbito secular que estamos viendo físico, nos lleva al ámbito espiritual, en esperar en nuestro Dios, en confiar en nuestro Dios, pero debemos saber llevar esa fe a nuestro Dios, que sea genuina, hermanos, que no sea titubeante, que no sea ligera, que no sea fingida, hermanos. La fe es la base de la relación con nuestro Dios. Por la fe esperamos que su voluntad se cumpla junto con su misericordia. La fe nos permite percibir, ver la realidad espiritual, la existencia de Dios, de sus promesas, y aun cuando no las vemos, esperamos y confiamos que de Dios van a venir. Amén, hermanos. Es la confianza total en nuestro Dios. Aun aunque no veamos las cosas, son reales porque son en el ámbito espiritual. La fe es obedecer a nuestro Dios sin poner a discusión la voluntad o planes de nuestro Dios. La voluntad, hermanos, de nuestro Dios es justa y es verdadera. Y en nuestra fe, hermanos, debe ser retroalimentada cada día. Les decía hace rato que la fe debe ser fortalecida porque hay un desgaste en el ámbito espiritual, en nuestras actividades del diario. Sabemos que con nuestras aflicciones, nuestra situación que vivimos, pues donde quiera que estamos, a veces nuestra fe la sentimos como que decae, sentimos como que perdemos la fe, pero en realidad, hermanos, de nosotros depende que la activemos, que la echemos a andar, que la podamos llevar a cabo, pero que no es necesario en nuestro Dios que veamos las cosas, sino que las creamos y que las esperemos en nuestro Dios, y Él nos las va a dar. Pero nuestra fe, hermanos, tiene que ser firme. Y incluso, no tengo ahorita la cita, pero hay una cita donde dice la palabra de Dios que pidamos la renovación de la fe, que pidamos que nuestra fe sea aumentada, pero que esa fe debe ser día con día, hermanos, no nada más en una situación difícil que vivamos, alguna necesidad que tengamos fuerte, decimos, Señor, yo creo en ti, yo tengo fe en ti, pero que no sea nada más cuando sentimos en realidad la necesidad fuerte, cuando estamos viviendo alguna situación difícil o delicada, es cuando nosotros creemos de veras realmente que esa fe es fuerte para pedirle, o sentimos esa confianza a nuestro Dios para pedirle lo que necesitamos. Pero la fe, hermanos, debe ser activada cada día, debe ser fortalecida. La palabra de Dios dice que nuestra fe debe ser alimentada, pero escuchando la palabra. Es una de las formas de que nuestra fe pueda levantarse, pueda ser fortalecida escuchando la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 12, versículo 1, 2 y 3. Amén. La palabra de Dios dice así: Dios llama a Abraham, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela
y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén, amén. Que hermanos, nos muestra cómo el patriarca Abraham es llamado, y se dan cuenta que aquí nuestro Dios Jehová dice: vete de tu tierra y de tu parentela. Le dio ese llamamiento y Abraham fue obediente. Dejó, supone que su familia, dejó el lugar de donde estaba, porque le daba el llamado a nuestro Dios. Y dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En Abraham, hermanos, íbamos a recibir todas esas bendiciones y toda la descendencia nosotros, y esa descendencia que Dios le iba a dar al patriarca Abraham, la hemos recibido nosotros. Nosotros somos esas generaciones que estamos ahorita recibiendo de Dios. Dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Aquí le da la orden de que salga de su casa, porque le iba a mostrar que en él se iba a formar una gran nación. Esa gran nación es el pueblo de Dios, y en ese pueblo de Dios estamos nosotros. Amén. Abraham, se puede decir, hermanos, que él fundó al pueblo judío, porque se le dio la promesa a él, que en él iban a ser benditas todas las naciones, y que en todas sus generaciones iban a ser benditas. Y nos da a entender que en todo el mundo esas bendiciones nos alcanzan a nosotros. Amén, hermanos. Amén. Dice: el padre de la fe se considera que es Abraham, porque fue llamado en obediencia y confianza con Dios. A Abraham se le dio promesas. Le dio la promesa de un hijo en su vejez. Le dio la orden de sacrificar a su hijo, Isaac. Hizo de él una gran nación, y que en él iban a ser benditas todas las naciones a través de sus descendientes. Y todos esos descendientes, hermanos, son los que nosotros alcanzamos todas esas promesas de nuestro Dios, porque aquí la palabra de Dios dice que el padre de la fe es Abraham. Amén, aleluya. Y esas naciones iban a ser benditas, todos los países del mundo, hermanos, y en una sola fe en Cristo. Vamos a ir al libro de Romanos 14:1, hermanos. Amén, gloria a Dios. Amén. Libro de Romanos capítulo 14, versículo 1. La palabra de Dios dice así: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre sus opiniones. Amén. Aquí, hermanos, la palabra de Dios nos dice que recibid al débil en la fe. Les mencionaba hace ratito que nuestra fe como que baja en el grado que nos dieron, que a cada uno de nosotros nos han dado una porción de fe, pero nuestra fe, hermanos, como que a veces, pues aquí dice la palabra de Dios: recibid al débil en la fe. La fe decae, hermanos, y a veces como que sentimos que caminamos como a veces, así se puede decir, cabizbajos en la fe. Estamos débiles, se puede decir, así como padecemos a veces en el cuerpo físico, debilidades. La fe dice que aquí: recibid al débil en la fe. Y esos débiles en la fe, hermanos, son nuestros hermanos muchas veces aquí, entre nosotros, que nosotros debemos compartir una sola fe en Cristo y poder apoyar a nuestros hermanos aquí dentro de la congregación, ponerles más atención a ellos, que muchas veces son los que, pues, todos tenemos una diferente capacidad de recibir la palabra, pero no todos la recibimos de la igual manera, no del mismo modo
la entendemos todos, sino que hay hermanos que tenemos que apoyarlos para que puedan crecer en Cristo, ¿no? Y que aquí nosotros no debemos sentirnos más unos que otros porque sabemos menos o porque sabemos más. Aquí apoyar al débil, hermanos, es aquí en la iglesia, y yo creo que también donde quiera que podamos compartir la palabra, que no debemos jactarnos, no debemos sentirnos más que otros. Lo que Dios nos ha permitido conocer de su palabra, tenemos que llevarla y transmitirla principalmente a nuestros hermanos que están apenas acercándose a Dios, a nuestros hermanos que cuando son nuevos aquí, hermanos, son los que debemos ponerles más atención, porque muchas veces, hermanos, se dan cuenta, llegan, se presentan, y ¿qué hacemos? Pues los saludamos, los recibimos bien, pero tenemos que ponerles más atención de vida. Son los principales que llegan como nuevos, hermanos, y acercarnos a Él, a ellos, porque muchas veces pues vemos de antemano que no traen Biblia, pero yo creo que acercarnos a Él, compartirles y estar con Él explicándoles un poco la palabra, porque en un ratito que llegan, pues yo creo que van a sentir el apoyo, el alivio de nosotros, que cuando llegan nuevos tenemos que saberles prestar una Biblia, porque por primera vez pues no traen Biblia, pero nosotros debemos ser ese apoyo a ellos, darles ánimos, hermanos, darles una palabra de bendición, decirles qué bueno que viniste y llegaste a la casa de Dios y aquí encontraste a tus hermanos en Cristo, pero debemos no burlarnos de ellos, tenerles paciencia, hermanos. Este tema yo lo veo un poco pues delicado, en cuestión de que debemos dedicarles más tiempo a los hermanos, explicarles con más calma, con mucho amor y motivarlos, porque vienen, se acercan. Imagínense que una persona llega, pues, no sé, a lo mejor desanimada, y nosotros, si ven la actitud aquí, nosotros que digan, pues no, ni llegué ahí, ni me pelaron, ni siquiera me dijeron, pues, bienvenido, o que la Biblia, que nomás los dejemos ahí y nadie lo puede apoyar con la Biblia, o decirle, mira, poco a poco vas a ir aprendiendo, o sea, darle ánimo, hermanos. Y es lo que nos pasa muchas veces. Muchos hermanos que han venido e incluso que han aceptado a Cristo, pero yo siento que se han desanimado porque no se les da la debida atención, la debida, pues, se puede decir que ayuda que necesitan, como llegan como nuevos. Si nosotros, hermanos, no compartimos eso, nosotros, pues realmente, ¿qué estamos haciendo con la palabra si la estamos compartiendo no con amor, sino que la estamos compartiendo ya nomás de a ver si le gustó? Pero nosotros, hermanos, tenemos esa misión, esa tarea de que compartir la palabra con ellos y llevarlos a los pies de Cristo, y sobre todo que vean en nosotros, hermanos, ese testimonio de humildad, de amor. Imagínense, nosotros aquí los recibimos, pero nomás les damos la bienvenida, pero después ya no les hacemos caso, no estamos con ellos, no les estamos preguntando cómo se sienten, y todo eso, hermanos, nos lleva a esta palabra que dice que debemos apoyar a los débiles en la fe. Y nosotros, hermanos, también a veces creo que hay situaciones aquí que no nos agradan, pero tenemos que demostrar el testimonio como servidores de Cristo aquí en la casa de Dios. Tenemos que demostrar ese servicio, primeramente dice la palabra de Dios, con amor. Si hacemos cualquier cosa sin amor, no vale, hermanos. Tenemos que portar su palabra, pero tiene que ser con mucho amor, con humildad, con paciencia, hermanos. La palabra dice que con amor y humildad se logran las promesas, pero tenemos que dedicar ese tiempo a nuestros hermanos que se acercan apenas a Cristo, y tenerles pues más tiempo para ellos. No sé si sea posible que muchas veces pues, explicarles cuando se van, decirles que se les pueda dar pues una ayuda explicándoles un poquito más de la palabra de Dios, para que se animen y puedan, ahora sí que, o podamos más bien llevarlos a Cristo, animarlos en Cristo, y que pueda ver lo que Dios ha hecho en nosotros, porque nosotros también somos la impresión, hermanos, cuando llegan como nuevos. Si ven malas actitudes en nosotros, se desaniman y ya no vienen, y dicen, no, pues en esa iglesia, ni porque fue primera vez, nos atendieron, nomás nos sentaron y ya ni nos dijeron nada. Entonces, eso tiene que ver mucho en esta palabra, hermanos, que pues, es muy recalcable, que dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones
aquí cabe decir, hermanos, que no es para criticarlos, vengan como vengan, sino que recibirlos y saberles hablar una palabra, hermanos, de esperanza, de amor, que es en nuestro Señor Jesucristo. Porque nosotros pues, también salimos en un tiempo de cierta circunstancia, ¿no? Y que a cada uno de nosotros también Dios se compadeció de nosotros y que nos hablaron de Cristo, nos hablaron de la palabra y nos dieron palabra de ánimo. Esa misma palabra, hermanos, tenemos que transmitirla a nuestros hermanos que apenas empiezan, a los hermanos que por primera vez tenemos que hablarles de Cristo y de su palabra. Es lo que tenemos que hacer, hermanos, demostrar cuánto hemos aprendido del amor de Cristo, demostrar, hermanos, cuánto hemos aprendido de la humildad de Cristo cuando compartió su palabra, y que nosotros somos el ejemplo a seguir de Cristo. Nosotros debemos demostrar el testimonio, lo que ha hecho Dios en nosotros, porque si no demostramos, no veo de qué manera los hermanos que lleguen como nuevos, pues qué impresión se van a llevar de nosotros. Van a decir, son cristos, son cristianos, pero pues no se les ve. Dicen cristianos de nombre, pero cómo se comportan, cómo tratan a la gente. Si eso que somos nuevos, porque esa es la realidad, hermanos, de que nosotros es lo que hacemos cuando recibimos a gente por primera vez. Y nada más, yo creo que la primera vez a veces lo recibimos, pero tenemos, hermanos, que hacer ese esfuerzo por atenderlos, por darles la palabra y explicarles las cosas, no criticarlos, no decirles que hicieron mal, cómo vienen, sino que decirles que en Cristo hay esperanza. Así es, amén. Cristo cambia las vidas, Cristo es la salvación, Cristo es el perdón de nuestros pecados, y yo creo que eso, hermanos, les va a dar fortaleza, les va a dar ánimo de cómo vengan, y yo creo que eso es lo que van a decir, que necesitaban una palabra de ánimo, de amor, de esperanza, pero eso está en nosotros, hermanos, que sepamos transmitir su palabra y que tengamos paciencia para atenderlos, hermanos. Vamos a ir al libro de Mateo, ...14, 28. Amén, gloria a Dios. Amén, hermanos. Amén. Amén, gloria a Dios. La palabra de Dios dice así en el libro de Mateo, capítulo 14, versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Versículo 29. Y le dijo, ven, y descendió Pedro de la barca. Andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Versículo 30. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Amén, hermanos. Versículo 31, los voy a leer. Al momento Jesús extendió la mano a él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Amén, hermanos. Amén, amén. Aquí en este pasaje, hermanos, la palabra de Dios nos habla que Jesús visitó la barca donde estaban sus discípulos de noche. Y Pedro aquí dice que se espantó. Incluso un versículo antes dice, en el versículo 26 dice que dijeron, es un fantasma. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Nos habla la palabra de Dios, hermanos, que el Señor Jesús visita a los discípulos, yo creo que en la noche, y estaban en la barca, pero se espantan, no lo conocen, y le dice a Pedro que descendiera de la barca para que fuera ahí. Pero Pedro aquí menciona que se espantó y dice en el versículo 31, al momento Jesús extendió la mano
hacia él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Aquí, hermanos, nos da a entender la palabra de Dios, cómo sus discípulos, aún siendo sus discípulos, hermanos, que fueron preparados por el Señor Jesús, también su fe decaía. Imagínense ellos como sus discípulos. Ahora nosotros, hermanos, cómo a veces también nuestra fe decae, baja, nos baja el ánimo y baja nuestra fe. Aquí dice que Pedro se espantó, pero que al caminar hacia el Señor Jesús sobre el agua, titubeó. Yo entiendo que se espantó y su fe menguó, su fe decayó, su fe como que bajó, porque dice que se hundió. Pero aquí el Señor Jesús le dice: hombre de poca fe. Quiere decir, hermanos, que nuestra fe a veces disminuye, nuestra fe a veces también decae, se puede decir que no nos alcanza como para levantarnos, porque aquí dice: ¿por qué dudaste? Y aquí el apóstol Pedro dice que tuvo poca fe. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Nos da a entender, hermanos, que la duda hace que nuestra fe baje. La duda hace que muchas veces nuestra fe pues no es genuina, no es verdadera, porque yo creo que muchas veces cuando caminamos con la fe, pues se puede decir que baja, pues nuestra actitud cambia. Muchas veces yo creo que pedimos a nuestro Dios con muy poca fe, pero que muchas veces no sabemos que la duda es pecado, hermanos. Dudar de nuestro Dios es pecar, porque estamos dudando, no estamos confiando que nuestro Señor Jesucristo aquí le está hablando al apóstol Pedro, donde le dice: ven hacia mí, y él sí va, obedece, pero su fe decae. Por eso es que se estaba hundiendo. Dice: pero al ver el fuerte viento, en el versículo 30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Dice: sálvame. Sabemos, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo está a la salvación, que nuestra salvación depende de nuestro Señor Jesucristo y que nuestra salvación debemos ponerlas en las manos de Dios. Aquí se da cuenta el apóstol Pedro que depende de él. Dice: sálvame. Le dice: ayúdame, pide ayuda a nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo, de él depende la salvación, depende, hermanos, la victoria que podamos lograr nosotros en nuestras vidas. Y así nosotros, hermanos, también sabemos que en nuestra vida diaria tenemos que pedir ayuda a nuestro Dios, que nuestra fe no disminuya, hermanos. Y la fe que tenemos que pedírsela a Dios para que la fortalezca. Tenemos que pedir a Dios que nuestra fe sea fortalecida para poder seguir, hermanos, porque nuestra fe, pues muchas veces pedimos, yo creo que fingiendo, no sé si sea una fe engañosa, pero si esa fe engañosa, hermanos, no la sabemos ahora sí que corregir, o no la sabemos aumentar. ¿Cómo aumentarla? Leyendo la palabra, metiéndonos con nuestro Dios en la oración, para que pueda esa fe ser firme, ser fortalecida, hermanos, porque nuestra fe, sabemos que sin fe no podemos agradar a Dios, sin fe no podemos acercarnos a nuestro Dios. Amén, hermanos. Primero vamos a ir al libro de Hebreos 11:6. Amén, gloria a Dios. Amén. Dice, la palabra de Dios dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le haya y que es un galardón de los que le buscan. Amén, hermanos. Hermanos, la palabra de Dios dice que no nos podemos acercar, como les decía, sin fe a nuestro Dios. Aquí
nos menciona que sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que acercarnos a Dios a través de la fe, pero también tenemos que acercarnos a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque la fe es nuestro mismo Señor Jesucristo. La fe en Cristo nos hace, hermanos, salvos. La fe en Cristo nos hace libres. La fe en Cristo vamos a alcanzar la vida eterna. Vamos a alcanzar el perdón de pecados. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios, hermanos. Aquí les voy a leer en el versículo 23. Gracias. Amén. Dice en el versículo 23: por la fe Moisés, cuando nació, fue conocido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron del decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó a llamar hijo de la hija del faraón. Amén, hermanos. Ustedes ven, hermanos, el llamado que tuvo Moisés fue a libertar a su pueblo. Pero Moisés, hermanos, yo entiendo que tuvo que tener una fe grande, porque sabía el compromiso de sacar el pueblo de Israel de Egipto, y tenía esa responsabilidad tan grande que el profeta, el patriarca Moisés, tenía que ser libre de su pueblo, pero tenía que tener una fe fuerte. Dice, por la fe Moisés, aquí en el versículo 23, cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Aquí, hermanos, habla de que Moisés fue liberado y que iba a ser muerto, pero nuestro Dios ya tenía un plan con él, hermanos, que él iba a ser el libertador de su pueblo. Y aquí es guardado Moisés, iba a ser guardado de que el enemigo, en este caso el faraón, lo quería matar. Pero el faraón también es un ejemplo de que es el enemigo. Sabía que Moisés iba a ser el patriarca, y así es el enemigo, hermanos. También el enemigo interviene en nuestra fe. Él conoce nuestros planes o nuestros deseos y sabe que en la fe vamos a lograr todos con nuestro Dios. Pero ¿qué pasa? El enemigo a veces también interfiere, se entromete en nuestra fe. ¿Y de qué manera? Pues nos mete dudas, nos mete pensamientos que nos desvíen de Dios, pero Él sabe que la fe que Dios nos ha dado es la fe que nos va a llevar a la salvación. La fe en creer en Cristo nos va a llevar a la vida eterna. Y el enemigo, de una u otra forma, hermanos, quiere entrometerse en nuestros planes, quiere entrometerse en nuestras vidas. ¿Cómo? Desviándonos para que no alcancemos esas promesas que Dios dio, y que esas promesas nos han alcanzado hasta el día de hoy, hermanos. Nosotros somos descendencia de Abraham, y que todas esas bendiciones a las naciones nosotros las estamos perseverando y las estamos alcanzando, hermanos, porque somos descendencia de Abraham, y que todas las naciones en él iban a ser benditas, y que su descendencia iba a ser infinita, como dice la palabra de Dios, como la arena en el mar y como las estrellas. Que su pueblo de Dios iba a estar en todo el mundo, hermanos, porque dice que todas las naciones iban a ser benditas. Y nosotros, hermanos, somos esa nación, nación de Dios, nación de Israel. Pero nosotros también, hermanos, hemos logrado esas promesas que le dio al pueblo de Israel. Nosotros también las vamos a alcanzar. Las estamos logrando, pero tenemos que perseverar, hermanos. La fe que Dios nos ha dado tenemos que echarla a andar, tenemos que activarla, tenemos que creer las promesas que están escritas, hermanos. Pero de nosotros depende que las activemos, y esa fe va a ser fortalecida, hermanos. Pero tenemos que seguir leyendo la palabra, porque la fe viene por escuchar la palabra. Y la fe también puede ser fortalecida con la oración, puede ser fortalecida, hermano, por medio de la obediencia también. Pero esa obediencia debemos llevarla, Padre, a nuestro Padre, en nuestro testimonio. Que nuestro testimonio se vea, como dicen, si tienes fe, que se vea. Y la fe
se va a lograr con nuestro accionar. No nomás decir, yo creo en Dios, Cristo es mi Salvador, yo tengo fe en que Cristo me va a perdonar, Cristo me va a fortalecer. Pues tenemos que demostrarlo, hermanos, con nuestra actitud, con nuestra forma de meternos a las Escrituras, con nuestra forma de obedecer las Escrituras, hermanos. Porque no podemos nada más decir que creemos en Dios, pero si nuestro comportamiento dice otra cosa, si nosotros decimos que creemos en Cristo, pero si nosotros no damos testimonio de nuestro caminar, de que conocemos la palabra, de que conocemos sus promesas, de que Cristo viene pronto, pues nomás nos van a tomar a la ligera. Dice, pues sí, es cristiano de palabra, pero que se vea que es un cristiano verdadero. Y ese cristiano verdadero, hermanos, lo tenemos que llevar a los demás, pero con el ejemplo. Porque si no, nada más se van a reír de nosotros, hasta se van a desanimar de nosotros, que digamos que nosotros tenemos fe en un Dios verdadero, en un Dios poderoso. Pero si ven cómo caminamos, si nos ven cómo nos comportamos, hermanos, pues es un testimonio que en lugar de que ellos quieran seguir, pues yo creo que se van a decir que mejor prefieren quedarse como están. Y ese testimonio depende de nosotros, hermanos. Nosotros ya tenemos todo para que podamos levantarnos de que muchas veces pues nuestra fe decae, hermanos. Y yo lo veo pues una cosa normal con nuestras actividades, así como también la unción que pedimos a Dios, pues esa unción se desgasta. Ese aceite que tiene el significado de la unción, esa unción debemos, hermanos, pedirla a nuestro Dios. Cada vez que nos metemos en oración con nuestro Dios, decirle que nos dé esa unción, ese aceite nuevo cada día, porque se desgasta, hermanos, con la aflicción, con los problemas, con todas nuestras necesidades que nos preocupan, y en cierta forma decaemos de que muchas veces nos sentimos desanimados, nos sentimos inconformes, nos quejamos de todo, hermanos, pero eso es que no nos metemos con nuestro Dios. Si confiáramos, como aquí dice la palabra, en la fe, si confiáramos en nuestro Dios, otro fuera nuestro caminar, otro fuera nuestro ver en las cosas de nuestro Dios. Pero tenemos, hermanos, que pedir esa fe que ha puesto Dios en nuestras vidas y que solamente Él las puede fortalecer. Él nos puede dar cada día nuevas fuerzas, una fe renovada, porque nos desanimamos fácilmente, hermanos, cuando no tenemos lo que queremos, cuando tenemos problemas, cuando sufrimos situaciones difíciles o peligrosas, donde quiera que estemos. Esa fe, hermanos, una vez más digo, parece que desaparece. Muchas veces nosotros decimos, pues creo que Dios no me escucha porque no veo ninguna respuesta, pero es nuestra fe, nuestra confianza que debemos tener en nuestro Dios, en las cosas que dice aquí la palabra de Dios, que es la certeza de lo que se espera, es la seguridad que debemos tener en nuestro Dios. Que no sé, hubo un tiempo un comercial que salía que decía, ya me estoy viendo con mi coche nuevo. Así es una parte de la fe que dice, ya me estoy viendo con las promesas de nuestro Dios. No las tengo, pero las espero con seguridad, sin titubear en nuestro Dios, en saber esperar en nuestro Dios, pero también en obedecer, hermanos. Una de las claves para que sea activada nuestra fe también es la obediencia, hermanos. Si nosotros pedimos, pero no nos sujetamos a la palabra, pues podemos decir que tengo una fe muy grande, pero si no accionamos lo que dice la palabra de Dios, si no corregimos, pues Dios va a hacer lo suyo, pero nosotros, ¿qué estamos haciendo por activar esa fe? Por meternos a la obediencia. Y la obediencia, pues, es leer la palabra, meditarla, obedecerla, hermanos, para que así sea activada nuestra fe, sea fortalecida. Amén, hermanos. Amén. Vamos a ir al libro de Primera de Pedro 1:7. Amén.
Amén. La palabra de Dios dice así. Primera de Pedro 1:7. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria, honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén, hermanos. Aquí la palabra de Dios dice que nuestra fe, hermanos, va a ser calificada. Voy a leerlo otra vez. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en la alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Hermanos, aquí la palabra de Dios dice que nuestra fe va a ser calificada y que va a ser, nuestro Dios nos va a poner a prueba. Se dan cuenta que muchas veces tenemos pruebas, tenemos luchas, necesidades, pero aquí nos dice que vamos a ser calificados como el oro es pulido con el fuego. También nuestra fe va a ser pulida, pero de diversas pruebas. Muchas veces, hermanos, en nuestro diario vivir, pues pasamos muchas situaciones que muchas veces las vemos imposibles, pero esas pruebas, yo creo que aunque en esas pruebas nos metamos nosotros, Dios nos las permite. Esas pruebas, hermanos, es para que maduremos en la fe, hermanos, y que no nada más cuando Dios nos concede lo que necesitamos, estamos contentos, estamos satisfechos con nuestro Dios. Eso se puede decir que cuando tenemos abundancia, pero ¿qué pasa cuando tenemos escasez? Ahí es cuando muchas veces renegamos, yo creo que nos quejamos y dejamos de orar, dejamos de confiar en Dios porque no tenemos lo que necesitamos, lo que buscamos y lo que anhelamos y esperamos en nuestro Dios. Pero aquí dice que nuestra fe va a ser probada, hermanos. Nuestra fe va a ser, yo siento que va a ser calificada. Si nada más en momentos de abundancia alabamos a nuestro Dios, si nada más en momentos que no nos faltaba nada, veníamos al culto y veníamos y dábamos gracias y dábamos nuestro diezmo, pero ¿qué pasa cuando Dios nos prueba en nuestra fe y pasamos muchas cosas? Entonces ahí uno mismo debe reflexionar, hermanos, y nada más cuando tenemos lo que necesitamos y principalmente las cosas materiales, es cuando estamos contentos, agradecidos con nuestro Dios, o cuando realmente estamos viviendo situaciones difíciles. Pero que esas difíciles situaciones que a veces vivimos, pues nos van a llevar a más, nos van a hacer madurar, hermanos. Esa fe que va a ser probada, pues yo creo que Dios nos las va a permitir para que nos levantemos, para que vayamos a más, pero que esas pruebas, hermanos, tenemos que ponerlas en las manos de Dios para que podamos superarlas. La palabra de Dios dice que lejos de Él no podemos hacer nada. Y que esas pruebas, hermanos, nos van a ayudar para levantarnos, para saber reconocernos delante de nuestro Dios, si nosotros podemos salir de esas pruebas solos o realmente tenemos que llevarlas a los pies de Cristo. Esas pruebas podamos superarlas, hermanos, pero con la ayuda de nuestro Dios, porque lejos de Dios no podemos hacer nada, hermanos. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Así dice la palabra de Dios. Sí, amén. Y les decía que nuestra fe va a ser probada, pero tenemos que estar agarrados de nuestro Dios, hermanos. Aún en las situaciones difíciles que nos vengan, sabemos en quién confiamos, sabemos quién nos llamó, sabemos que nuestro Dios nos da la victoria, pero tenemos que agarrarnos de la mano de Dios. No podemos caminar lejanos o nada más acercarnos a Él cuando necesitamos, sino que en todo momento y en la oración, hermanos, meternos primeramente en la oración, para que cuando nos vengan esas pruebas, esas luchas, esas situaciones difíciles, vamos a estar fortalecidos en nuestro Dios, vamos a tener el consejo, vamos a tener la salida, la mejor solución para enfrentar esa situación que estuviéramos viviendo, hermanos. Entonces tenemos que permanecer agarrados de la mano de Dios, porque lejanos, hermanos, no vamos a poder hacer nosotros. No nos podemos sentir orgullosos que sin Dios podemos hacer las cosas.
No nos podemos sentir fuertes, completos, si no necesitáramos de Dios, hermanos. Yo creo que ya estuviéramos ahorita en otra vida. Sin Dios, hermanos, no podemos lograr nada. No podemos alcanzar ni aumentar nada de fe en nosotros. Esa fe, hermanos, yo los invito en esta tarde. Tenemos que activarla. Tenemos que levantarnos del desánimo, que muchas veces es lo que nos aplaca, hermanos, nos desanima la situación que vivimos, que estamos pasando en estos tiempos, pero siempre tenemos esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra esperanza, Él es nuestra fortaleza, Él es la misma fe sembrada en cada uno de nosotros, pero que depende de nosotros, hermanos, que esa fe la activemos, la despertemos, la echemos a andar, hermanos, y que siempre estemos confiando en nuestro Dios, que aunque no tengamos lo que pedimos, pero estamos confiando, esperando en Él, estamos confiados, esperando en que Él, no sé en qué momento, hermanos, pero va a actuar con nosotros, porque Él conoce nuestra fe, Él conoce la confianza que tenemos en Él, y esa fe va a ser activada en nosotros. Por cuanto Él sabe que nosotros confiamos en Él, esa fe se va a hacer realidad, hermanos, en la voluntad de Dios. Pero mientras nosotros tenemos que seguir esperando en Dios, seguir pidiendo esa fortaleza en Dios para seguir adelante, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Es lo que Dios me permite darles el día de hoy en la palabra. Dios les bendiga, hermanos.